chapter 11, please. Juan capítulo 11. We have an English outline coming around. So if you will, follow along. And we're going to move right along in Spanish. And we'll make concessions for those that don't speak Spanish and translate some things, but for the most part, the outline is self-explanatory for those that don't speak Spanish. Juan capítulo 11 y capítulo 12. Esos dos capítulos hablan de la resurrección de Lázaro. Y algo interesante ahí en la resurrección de Lázaro, que después de que el Señor resucitó a Lázaro, ahí en el capítulo 12, versículos 9 al 11, tenemos a esta secta de los saduceos, que aún viendo a Lázaro resucitado, no tenían la suficiente fe, la creencia, o más bien si tenían ver para creer, si creían, pero eran tan tercos, tan testarudos, que aún viendo a este hombre que había estado muerto por varios días, aún viéndolo vivo, no querían ellos aceptar. John 11 and 12, we read about the resurrection of Lazarus. That even after this religious sect, after seeing Lazarus resurrected, and they were stubborn to the core, that they didn't want to accept the fact that Lazarus had resurrected. En 1980, vi un señor que se llamaba Harry Truman, no el presidente de los Estados Unidos, pero este señor Harry R. Truman rehusó evacuar el área donde estaba el monte St. Helen cuando se le dijo de que iba a eruptar. Se le dijo de que él y todos los demás que vivían ahí tenían que evacuar, porque si no evacuaban, todos iban a morir. Y él dijo que no. Señor testarudo, terco, de duro cerviz. Él dijo que no iba a evacuar. Se le dijo que si no evacuaba, de que iban todos a morir al instante. Y este señor, con su testarudez, con su terquedad, se quedó ahí en su campamento. 1980, cuando el monte St. Helens, en mayo 18, cuando eruptó, él murió al instante. Al instante murió. Y una desgracia, porque hubiera podido evitar la muerte este señor. Él hubiera podido evitar la muerte si hubiera acudido el consejo de las autoridades, si él hubiera evacuado. Pero el señor Truman decidió quedarse donde él estaba. May 18, 1980, Harry R. Truman met his untimely death. He was told by the authorities to evacuate Mount St. Helen area because Mount St. Helen was going to erupt. And if he didn't evacuate with the rest of the people, he would be vaporized. He would die instantly. But this crusty old man was so stubborn that he decided that he was going to stay, hold his ground. He was one of those people like when there are hurricanes or tornadoes coming, especially hurricanes with advance notice. I'm not going to move. And he didn't move. And when Mount St. Helen erupted, he was vaporized instantly and died. And it's such a sad story because this death could have been avoided. But Harry R. Truman decided to stay and die. En Juan 12, John 12, versículos 9 al 11, dice la Escritura: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Vinieron por curiosidad. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, a quien el Señor había resucitado. Por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
Jesús había resucitado a Lázaro y muchos estaban creyendo en Jesús por causa de la resurrección de Lázaro. Y estos de la secta, estos judíos de la secta, querían matar a Lázaro porque no querían que la gente creyera. Esta gente era una gente tan testaruda, tan terca, tan burra cabezona, que para ellos la única manera para resolver este problema era de matar a Lázaro. So we read there in John chapter 12 and verses 9 and 11 that they were coming to see Lazarus because of Lazarus' resurrection. And verse 11, they wanted to murder Lazarus because the people were believing in Jesus due to Lazarus' resurrection. And what's interesting here is that these people were so stubborn, so hard-headed, had such a hard heart that they were willing to put to death the very man that Jesus had resurrected so that people wouldn't believe in Jesus. Seeing wasn't enough for them. They were so stubborn. In Acts chapter 17, Hechos 17, verse 11, versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El enfoque de esta lección es de ayudarnos con este defecto de carácter y hacer cambios para lo mejor. El enfoque de la lección esta tarde es para analizar nuestro carácter y ver si nosotros tenemos este defecto de carácter de ser tercos, de ser necios y tercos. De que cuando se nos presenta la verdad a la luz de las Escrituras, si seguimos nosotros tercos o accedemos a lo que es la verdad, doblamos las manos y aceptamos lo que dice la Escritura, aceptamos con obediencia, o si somos tercos. Una reseña de los saduceos para nosotros poder entender con quiénes estamos tratando. Esta era una secta pequeña pero poderosa. A bit of background of who these Sadducees were. It was a small but yet very powerful sect, a very influential sect. It was sad, you see, that they didn't believe in the resurrection of the dead, much less the resurrection of Jesus when it did happen. They didn't believe in angels either. No creían ellos en la resurrección de los muertos, mucho menos en la resurrección de Jesús cuando sucedió. Pero tampoco creían en los ángeles, según Hechos 23 y versículo 8. Esta secta poderosa, aunque era pequeña, era una secta poderosa porque tenía mucha influencia. Influencia para cosas malas, influencia en que influenciaba a otros judíos a que no creyeran en la resurrección de entre los muertos también, y que no creyeran últimamente en el Señor Jesús. No creían en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparte de los primeros 5 libros de la Biblia que se llama el Torá. Creían nada más en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, y lo demás no lo aceptaban. No aceptaban la tradición oral que los fariseos platicaban. No aceptaban en lo que se hablaba por medio de los patriarcas, solamente en los 5 libros escritos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, ahí en Mateo 22, veamos un poco más de la testarudez de estos fariseos tercos. Mateo 22. In Matthew 22, in verse 23, we'll read a little bit more about the stubbornness that's found, that was known among these Sadducees. These Sadducees didn't accept the oral tradition of the patriarchs. They only believed in the Torah, the first 5 books of the Bible. If it wasn't written down and passed down in written form, they didn't accept it. Only in Genesis, Exodus, Leviticus are the first 5 books. En Mateo 22, versículo 23 dice, ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección,
Y le dijeron, maestro, Moisés dijo, hablando aquí de aquella persona que tenía una esposa y se murió y luego después, bueno, leamos. Dice, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó mujer a su hermano, y de igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. ¿Ven aquí el enredo que están haciendo? El enredo es este señor se casó, no tuvieron hijos y murió. Y como dice la ley de Moisés, el pariente más cercano debe casarse con su cuñada, la esposa de este hombre, y debe dejarle descendencia o tener hijos con él. Pero el problema es de que tiene 7 hermanos. El primero se casó con ella y murió, pero no dejó descendencia. Entonces le dejó la mujer a su hermano y de igual manera el segundo no le dejó descendencia y murió. El tercero se casó con ella, no le dejó descendencia y murió. El cuarto, lo mismo, pues qué suerte tiene esta mujer, ¿no? Así murió, o se casó con los 7 y dejó a 7 viudos, o quedó viuda 7 veces. Y después de todos murió la mujer. Y por tanto en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Pues todos ellos la tuvieron. If you're following along in English, here's the reasoning. They're trying to entrap Jesus, and they say this. Here's this man who got married and didn't have any children, and he died. And he had 7 brothers. And the law allows for her to get married to the next of kin. And since he had 7 brothers, she got married to the next one. And he died, didn't have any children with him. So she got married to the second one, didn't have any children, he dies, and so on all the way to the 7th one. So in the resurrection, who does she belong to, since she was married to all 7? You see, to begin with, they didn't believe in the resurrection. So it was a moot point. But they're trying to trap Jesus. Para empezar, no creían en la resurrección. Entonces, ¿para qué se la preguntan? Bueno, para a ver si Cristo cometió un error. Bueno, de todo modo dice, y después de todo murió la mujer, y por tanto en la resurrección, ¿cuál de los 7 será la mujer? Porque todos la tuvieron. Pero Jesús le respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en el matrimonio, sino que son como los ángeles del Dios en el cielo. When Jesus says, you're wrong. Because in the resurrection, there are no marriages. But you're like angels, which was a double whammy because they didn't believe in angels to begin with, right? Entonces le dice, en la resurrección ni se casan, sino que son como ángeles, que ni creían en ángeles tampoco. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. So then he says to them, have you not read, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob? He is not the God of the dead, but the God of the living. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Hearing this, they were amazed at his teaching. Noten aquí lo testarudo que eran, lo terco que eran. Ellos deberían creer solamente lo que leían porque creían nada más en el Torah. They supposedly only believed what they read because they believed in the Torah. So when Jesus refers them
to the Old Testament scripture have you not read? He's referring them to Exodus 3, verse 6 and verse 15. Cuando Cristo les dice, ¿acaso no han leído? Los está refiriendo a Éxodo capítulo 3, versículo 6 y versículo 15. Los está refiriendo a lo que ellos creen, el Torah, Éxodo. No a las tradiciones de los padres, no a lo que han escuchado, sino a lo que han leído. Ese es el texto del Torah que ellos consideraban como autoridad. Cristo pudiera haber usado otros textos para enseñar lo mismo. Por ejemplo, podría haberles referido Daniel 12, versículo 2. Jesus could have quoted Daniel 12, verse 2, that teaches the same thing. He could have quoted 1 Samuel 28 and verse 3 and 1 Kings 17. But he didn't, because they didn't believe in those texts. They only believed in Exodus, as far as this was concerned. Cristo les pudiera haber referido a Daniel 12:2 y 1 Samuel 28:3, que enseña lo mismo acerca de la resurrección. Pero ellos no creían en eso. Nada más creían en Éxodo en cuanto a esto. Pero ni aún así creían ellos. Y en cuanto a lo que veían, ni para ver era suficiente para ellos. En cuanto a Lázaro, la resurrección de Lázaro en Juan 11 y 12, cuando vieron a Lázaro que había estado muerto y luego después resucitado, ¿qué querían hacer con Lázaro? Matarlo. Not even seeing was enough for them. Because after they'd seen Lazarus resurrected, what did they want to do with him? They wanted to kill him so that other people wouldn't believe in him. Querían matarlo para que los demás no creyeran en él. So in spite of what they had read in Scripture, in spite of what they had seen with their own eyes, they still were so stubborn that you couldn't show them a rock even if they were sitting on one. A pesar de lo que habían leído en las Escrituras y lo que habían leído en las Escrituras y lo que habían visto con sus propios ojos, rehusaban cambiar y creer, porque eran tercos, testarudos. No podían cambiar su mente por la terquedad y necedad de sus corazones. Ahora, ¿qué de nosotros? What about us? ¿Hemos resistido evidencias claras cuando se nos presentan las evidencias claras? Por ejemplo, cuando se nos habla del plan de salvación, porque realmente es lo que interesa, realmente lo más importante son las primicias de las pláticas y los intereses que tenemos cuando hablamos con gente que no son cristianos. Cuando hablamos de la salvación, dice el Señor Jesucristo en Marcos 16, en el versículo 15, cuando da la gran comisión, que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio. Y aquellos que creen y son bautizados serán salvos, mas los que no creen serán condenados. Ahí está la evidencia clara, clarísima. Pero dicen algunos cuando leen ese texto, veo lo que dice, pero no lo creo así. Veo lo que dice, pero así no lo entiendo. When it comes to the gospel of Christ, which should be our main and first concern with those who are lost, those that aren't Christians, and we present texts like Mark 16, verse 16, he who believes and is baptized shall be saved, but he who believes not shall be damned. And folks read these passages like this, and the response is, well, I see what it says, but I don't believe it that way. Or I don't read it the way you read it. The response is that of the Sadducees, of having a hard heart, a stubborn heart. La actitud es como los saduceos, de tener un corazón terco. Noten conmigo ahí Romans chapter 6. Romanos 6 y el versículo 4. El apóstol Pablo dice en cuanto al bautismo:
Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando le hablamos a la gente de cómo debe ser uno bautizado, o sea, por inmersión, ser sumergido en agua, y le citamos aquí en Romanos 6, versículo 4, que es un sepulcro, según el texto. Y nos dice, bueno, es que yo fui bautizado cuando fui niño, fui rociado. Pero aquí dice el texto, hay que ser sumergido, porque es un sepulcro. Y la respuesta es, sí, yo lo veo. Nos hace con los hombros, pues sí. Pero el pues sí no nos resulta en salvación. Lo que resulta en salvación es obediencia, aceptación y obediencia de lo que dice el texto. En Hechos, versículo 38, después de que el apóstol Pedro, Acts 2, verse 38, después de que el apóstol Pedro predicó su primer sermón, en ese sermón, al terminar, hubo convicción de que la gente estaba perdida en sus pecados. La gente preguntó, pues, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en nombre del Señor Jesús, en nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está claro, para el perdón de sus pecados hay que arrepentirse uno y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando estos textos con evidencias, que son evidencias claras, se le muestra a la gente para que obtengan el perdón de los pecados, lo ven y lo leen y no lo obedecen. Se muestra una actitud, un defecto de carácter de ser tercos. En Hechos 16 y versículo 33, Acts 16, 33, Hechos 16 y 33. El apóstol Pablo está hablando de su propia conversión, dando su testimonio, por decirlo así. The Apostle Paul giving his own testimony. El apóstol Pablo dando el testimonio de cuando le predicó al carcelero, Paul giving the testimony of when he preached to the, let me see, make sure I'm saying this right. Yeah, when he was preaching to the jailer. Dice, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. At that very hour, the jailer was baptized, him and his household. De inmediato. ¿Cuál sería la razón por qué en esa misma hora el carcelero fue bautizado? Hubo un temblor, un terremoto. Se abrieron las rejas. Y este carcelero estaba preocupado que se habían escapado los reos, los prisioneros. Pero no. Y enseguida, esa misma hora, se bautizó él y toda su casa. Vemos textos como estos, tan claros, tan evidentes, tan sencillos. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Cuando a uno se le pregunta, oye, ¿tú entiendes tu condición, tu situación ante de Dios? ¿Por qué no obedeces el Evangelio? Y la respuesta es, pues no sé. Esa es una actitud o un defecto de carácter de decir, es que soy terco, soy testarudo. Dice en 1 Samuel 1 Samuel 15, versículo 23. Porque la rebelión, otra versión dice la terquedad. La rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y finalmente Jeremías 6, versículo 16. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. La gente en los días de Jeremías
se les propuso, se les demandó a que hicieran una decisión. Hagan la decisión de caminar por la senda que los lleva a la salvación, por la senda que Dios ha trazado para que los lleve por ese camino de la salvación. Y la gente dijo por lo claro, no nos interesa. No queremos comunión con Dios. No queremos andar por ese camino. Y no, es no. El día de salvación es hoy. Los invito a que analicen su condición espiritual y que hagan una buena decisión a obedecer el Evangelio. Que Dios los bendiga.